Buenas, buenas, ¿qué tal? Después de un pequeño receso, acá vuelve el profe Rubén con un poquito más de energía para retomar estos conceptos que estaban faltando retomar un poco el tema de las funciones y no solo sobre las características o el estudio general de un gráfico funcional, como vimos en clases pasadas, sino ahora sí ya empezar a abrir una puerta y a meternos a estudiar funciones bien particulares que tienen su propio nombre, su propia definición y bueno, un conjunto de características que la autodefinen y caracterizan de algún modo y las distinguen del resto. La primera, la más elemental, recordarán quizás de sus estudios en secundaria, se ve desde segundo año de la secundaria actualmente, y son conceptos que se llegan a ver hasta incluso en sexto, el último año de la secundaria de la ESB. La función lineal. Función lineal es la que vamos a empezar por abordar en estas nuevas clases. Son los cimientos y, bueno, las más elementales, pero no por eso las de menor calibre, las de menor importancia. Porque, como dije recién, es algo que va a aparecer constantemente en el estudio, no solo de introducción al cálculo, que es nuestra área a profundizar, sino el año que viene en cálculo propio, o en cálculo 2, en elementos del cálculo. Las funciones lineales vienen todo el tiempo a ayudarnos a estudiar cuestiones de razones de cambios, desde la parte geométrica también. No quiero adelantar mucho sin primero definir y empezar a escalonar esta especie de construcción conceptual, pero lo que quiero sí destacar es que eso es una función súper elemental, pero no por eso de menor o de poca potencia. De hecho, hay un montón de teoría que se despliega desde esto, como vamos a ver en este videito, y bueno, en futuros cursos van a haber también un montón de cuestiones que están relacionadas con la función lineal. Ahora sí, empecemos nomás con la definición y algunos detalles a destacar. Por ejemplo, la definición dice que se va a llamar una función lineal a aquella función que tiene la forma f, que va de R en R, es decir, dominios reales y codominios reales, ¿sí? Tal que y es igual a f de x y a su vez eso va a tener la forma de a por x más b. Con la aclaración acá que es importantísimo de que a y b son números reales y a tiene que ser exclusivamente distinto de 0, ¿sí? Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué así? La estructura, la forma y la expresión es bien clara, es una expresión algebraica polinómica, ¿no? A por x más b es un polinomio de primer grado. Si van para atrás cuando se estudiaron polinomios, recordarán que es uno de los polinomios de un polinomio de primer grado, en donde a es el coeficiente principal, x es la indeterminada, variable en este caso, independiente, y bueno, b sería como mi término independiente, ¿cierto? Bueno, de algún modo lo que hace que ese polinomio sea lineal, es decir, de grado 1, es la existencia del coeficiente a, ¿sí? Si a fuese 0, una multiplicación es absorbente, ese término se anularía y el polinomio pasaría a ser de grado 0, ¿sí? El polinomio sería la expresión b. Bueno, y ahí no tendríamos una función lineal. ¿Vamos a ver rectas después, que ya me estoy adelantando, que sean de esa forma? Sí, claro que sí. Pero bueno, no es considerada, al menos por esta definición, como función lineal, ¿sí? Es decir, la única condición es de que a y b sean cualquier número real, pero a tiene que ser exclusivamente distinto de 0. B sí puede ser 0, pero a no. Bueno, aclarado eso, vamos a empezar a ver qué impacto tiene eso desde el lado geométrico, qué significan a y b, qué pasa si yo varío esos parámetros, cómo va jugando esto con respecto a su representación gráfica. Empecemos nomás entonces. La representación geométrica, es decir, o gráfica de ese tipo de funciones va a ser siempre una línea recta, como la que acabo de graficar acá, súper genérica, no le di unos coeficientes particulares, pero bueno, hice una recta ahí que por lo que veo está decreciendo, corta a este eje en el valor b y corta a este eje en el punto que le llamé x sub 0, ¿sí? Que acá ya puse cómo lo voy a calcular. Obviamente que sabemos que la intersección con el eje x tiene que ver con el concepto de raíz y acá abajo lo estaba aclarando. Y este punto de intersección con el eje y es el valor de la ordenada al origen, ¿sí? Que ahí los vamos a aclarar. Pero bueno, aclarar esto entonces en primera instancia. Siempre que tengamos una función lineal, es decir, una expresión funcional que tenga esta pinta, siempre va a representarse mediante una línea recta. Repito, es genérica y esa recta va a cambiar la posición, la inclinación, más arriba, más abajo, más para allá, más para acá, conforme cambien los parámetros a y b. Está clarísimo. Hago variar a y b y la recta va a cambiar completamente de posición
y esto, ¿no? De la inclinación. Bueno, así que tenemos que empezar a controlar un poquito esos parámetros. Y bueno, esto que acabo de mencionar recién me parece súper elemental, que son las intersecciones con los ejes. La primera intersección que tenemos acá es la que acabo de mencionar, que se llama raíz, que es este punto que acabo de distinguir con x sub 0. Bueno, como ya sabemos, una raíz es aquel valor donde la función se anula, ¿sí? Ese valor de la variable independiente donde la función f de x se anula, es decir, vale 0. Entonces, no es más que agarrar la función que a mí me den e igualarla a 0 y bueno, resolver esa ecuación a ver con qué valor me encuentro, de tal modo que anulen esa función f de x. Bueno, entonces si f de x es igual a 0, entonces en lugar de f de x sustituyo por mi expresión de la función lineal a x más b igual a 0 y basta con despejar mi variable independiente. Bueno, acá le puse el sub 0 que da alusión, digamos, a lo que estoy buscando ahí como una raíz, digamos, no es un valor de x particular o general, perdón, no es un valor de x general, sino es uno bien particular que le vamos a llamar raíz. Suele simbolizarse con el 0 como subíndice, por eso es que se lo agregué. Bueno, y el valor es entonces menos b sobre a, ¿sí? Resto ambos miembros b y divido ambos miembros por a, porque a es distinto de 0, ¿no? Eso ya lo habíamos aclarado, así que puedo dividir ambos miembros por a, y ahí me queda justamente la expresión de esa raíz que va a ser x sub 0, igual a menos b sobre a. ¿De acuerdo? Así que a mí me dan una función de este estilo, basta con hacer menos b dividido a, obtengo inmediatamente la posición o el valor de la raíz. Un detalle, a ver si se cae de maduro esto, me parece. Si hay raíz, porque no siempre lo hay, ahora vamos a ver, es única. Eso está claro, ¿no? Gráficamente es súper visible. Y si nos vamos a las cuestiones algebraicas, sabemos que esta es una ecuación de grado 1, un polinomio de grado 1, ¿no? Si lo miramos como expresión algebraica polinómica. Y en una ecuación lineal sabemos que tiene una solución por el grado de esa ecuación. Así que una raíz sola si la tiene. ¿Por qué si la tiene? Fíjense cómo se calcula el valor de la raíz. Si hago menos b sobre a y hago ese resultadito, obtengo el valor de la raíz. ¿Cuál es el único caso conflictivo en el que yo voy a tener problemas entonces a la hora de calcular esa raíz? Si yo divido por 0, ¿cierto? Sabemos que eso va a traer problemas, entonces ahí ya se está cayendo de maduro de que si el valor de a, es decir, el coeficiente principal, este que acompaña la variable en la función lineal, es 0, cosa que ya lo habíamos excluido de entrada, si hubiese sido 0, no tendría raíz, así que ya sabemos que la recta en ese caso no corta el eje x, ¿de acuerdo? Por más de que ya lo habíamos excluido y no se considera como función lineal, si imaginamos y forzamos que la hace a 0, sabemos que no tendrá raíz, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué pasa, que acá ya se puede ir viendo en ese caso cuál es la idea gráfica de ese caso. Bien, listo por un lado el tema de la raíz. Ahora, ¿qué pasa con la ordenada al origen? Bueno, más o menos la misma cosa. Vamos a ver cómo se calculaba eso. No hay que igualar a 0, sino sustituir a la variable independiente por 0, es decir, si x vale 0, entonces calculo cuál es la imagen de 0. Y basta con reemplazar en la variable x por ese valor 0, y me queda a por 0 más b, se anula el primer término, sin importar quién sea a, y me queda siempre de valor constante b. Entonces, listo, me está diciendo que esa ordenada al origen, ese punto de intersección con el eje de las ordenadas, con el eje y, va a ser siempre el valor de b, es decir, de este término independiente que tengo en mi función lineal. Pasando en limpio entonces, por un lado voy a tener la raíz que se calcula mediante esta división, mediante este cociente que tengo aquí, que es menos b dividido a, siempre que a sea distinto de 0. Y en la otra intersección, que es la ordenada al origen, no hay que hacer mucho cálculo, basta con tomar y extraer el valor de b que yo visualizo en mi expresión y ya es ese, ¿sí? Obviamente que se sustituye la variable por 0 y obviamente obtengo ese valor b. Pero bueno, hasta ahora tenemos al menos esos dos detallecitos que son puntos súper importantes, los puntos de intersección con los ejes, ¿sí? Raíz y ordenada al origen. Bueno, entonces, si miramos los dos parámetros de la función lineal, vemos que claramente la b, ¿qué está representando? Digamos, ¿qué idea gráfica me da de la función lineal? La ordenada, es decir, el punto de corte con el eje de las ordenadas. La ordenada al origen. ¿Y la a qué me da? ¿La a me da la raíz entonces? ¿Es típico error de un estudiante de secundaria o primerizo? No, lo acabamos de ver. La raíz se calcula mediante este cociente. La a es un coeficiente muy famoso
de hecho hasta tiene nombre particular y se llama pendiente de la recta. Y nada más lejos que hablarme de la raíz, me habla de completamente otra cosa de la recta, ¿sí? Entonces ahora sí tenemos que ocuparnos de este coeficiente protagonista, que es el a, el coeficiente principal, que no le vamos a llamar más coeficiente principal porque si no parece que quedamos enganchados en los polinomios, y le vamos a llamar pendiente de ahora en adelante. Un detalle con esto, depende de la bibliografía o el sitio o donde vayan a acudir a buscar información de este estilo, suele escribirse la pendiente en muchos libros con la letra M, ¿sí? Acá simplemente escogí estas dos para una cuestión de convenio propio. Pero bueno, no se asusten si en cualquier otro libro ponen la M y este loquito puso la A. Bueno, cosas que pasan. Solo lo aclaro. Bueno, y ahora sí pasemos un poco a la idea de lo que es una pendiente, a la pendiente de una recta entonces. Bien, definición o explicación, como quieran llamarle, es la razón de cambio, ese valor A, ¿no? Situémonos, enmarquemos la situación. Este coeficiente A se va a llamar pendiente de la recta. Y ese valor es la razón de cambio entre la variación de la variable dependiente. Cuando hablo de variable dependiente hablo de esto, ¿no? Del eje de las ordenadas, respecto a la variable independiente, es decir, al eje de las abscisas, al eje X. Es decir, y acá paro porque se viene ya la formulita, el gráfico y cuestiones bien técnicas, ¿no? Razón de cambio, es la razón de cambio de algún modo, por lo que estoy viendo acá, es una comparación entre lo que varía una variable, la dependiente, sobre la otra variable. Y ese sobre o respecto suele en matemática, en física o en cualquier ciencia exacta que se miden cambios, calcularse mediante un cociente, una razón, algo dividido algo, ¿sí? Ese numerito, esa división, de algún modo me va a medir cómo están cambiando y cómo se relacionan estas variables, ¿sí? Siempre en ese orden. La variable dependiente, es decir, esto, respecto de la variable independiente, que sería esto. Bueno, eso se genera después desde el punto de vista gráfico, podemos visualizar súper fácil un triángulo, es fácil de recordar, está relacionado con la trigonometría como vamos a ver en un ratito, pero en el fondo, ¿de qué me está hablando esto de esto y esto? Es decir, ¿cómo varía así verticalmente respecto a lo que varía horizontalmente? Y bueno, si yo planteo una recta, por ejemplo, como la que planteé allá, ¿no? Ahora la puse al revés, como que va hacia arriba, que crece. Y ojo, acá un detalle importante. En cualquier ámbito de la matemática que se estudien razones de cambio, en rectas, se pueden estudiar las razones de cambio en curvas, de cualquier tipo, o en cualquier tipo de función en general, siempre esa razón de cambio promedio debe efectuarse sobre dos puntos. Es decir, yo tomo un punto de mi función, tomo otro, y ahí establezco una comparación, es decir, una medición, mejor dicho, de cuánto está variando una variable del primer punto hacia el segundo respecto a la otra variable del primer punto hacia el segundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que para calcular razones de cambio, entonces, pasando en limpio, tengo que tener distinguidos dos puntitos. Por eso es que acá señalo P1 y P2, por ejemplo. P1 tiene coordenadas X1 e Y1, y P2 tiene coordenadas X2 e Y2. Se cae de maduro entonces que P1 y P2 forman parte de esa recta, están en esa función lineal, y por lo tanto satisfacen la ecuación de la recta y igual a A por X más B. No me meto mucho con eso, pero sí destacar y recordar estas cuestiones claves de que, y obvias, de que si un punto está en la gráfica de una función, satisface su ecuación, ¿no? Así que bueno, aclarado eso, vamos ahora sí a meternos a esto de qué es la razón de cambio. Bueno, miren, ¿qué es la razón, la variación de la variable dependiente? Dijimos que la dependiente es esta, ¿no? La variable y, que acá me olvidé de ponerlo sobre el eje, lo voy a agregar justo en este momento, al igual que acá, pero lo puse en todo lado y me olvidé ahí. ¿Qué cosa? La variación de la variable dependiente entonces es, de algún modo, lo que aumenta desde el punto inicial al punto final, desde el punto 1 al punto 2, desde el punto que está más a la izquierda hacia el punto que está más a la derecha. Está claro. Entonces, de algún modo, tengo que medir cuánto aumentó desde acá hasta acá, pero aumentó desde qué punto decido ese aumento, horizontal o vertical. Y no, si quiero ver la variación de la variable dependiente, estoy hablando de la variación vertical. Entonces lo que yo debería medir desde acá hasta acá es la altura que separa, o la distancia que separa verticalmente al punto P1 del punto P2. Y para eso me meto con las ordenadas.
de esos puntos. Entonces me voy para acá y tengo I1, me voy para acá y tengo I2. Entonces no es más que medir cuánto aumento desde acá hasta acá. Obvio estamos hablando de coordenadas genéricas, pero si acá tuviese un 4 y acá tuviese un 5, ¿cuánto aumento para ir de 4 a 5? Una unidad. Entonces en ese caso la variación de la variable dependiente es 1. ¿Cómo hago para obtener entonces esas variaciones, esos incrementos? Haciendo la resta. Final menos inicial, ¿no? Entonces I2 menos I1, esa resta me va a dar entonces lo que es la variación de la variable dependiente. De forma análoga, hago la variación de la variable independiente restando x2 menos x1. Y lo que voy a obtener con eso es medir, de algún modo, lo que me separa horizontalmente el punto 1 del punto 2, ¿sí? Que acá se ve clarísimo. Se puede ahí dibujar el triangulito que yo les había advertido que se va a generar. Obviamente que acá tendríamos un ángulo recto. Y lo que estamos diciendo que es delta x, que así se va a llamar esto, se va a mencionar. Esta es la letra mayúscula delta. Y delta x lo que está abreviando de algún modo, como ahora me voy a meter ahí, es la variación horizontal o de la variable independiente, sería este lado del triángulo, ¿no? Y de algún modo la variación vertical o de la variable dependiente sería este otro lado del triángulo. Me estoy quedando sin tinta, justo que me pongo a filmar el video, pasa, típico. Bueno, delta x y delta y, ¿de acuerdo? Lo puedo visualizar entonces como, o simbolizar dentro de esos como esos lados del triangulito, como catetos, o lo puedo visualizar de forma correspondiente aquí afuera, como más les guste, es equivalente, ¿sí? Entonces, pasando en limpio y cerrando la idea de pendiente. ¿Qué es pendiente? Estamos hablando muchas cuentitas, muchos puntos, pero ¿qué es entonces? Repito, es la razón de cambio entre la variación de la variable dependiente respecto a la independiente. Tomo una variación de la variable dependiente que vamos a llamarla a partir de ahora delta y, la variación ahora de la variable independiente que le vamos a llamar delta x, hago esa división, ahora ya sabemos que desde el punto de vista de las coordenadas, hablando de forma genérica con estas coordenadas y estos puntos que representé acá, en este ejemplo, se haría de esta forma. La delta y sería i2 menos i1 y delta x sería x2 menos x1. Bueno, haciendo todo ese cociente, obtendría el valor de la pendiente, ¿sí? Ahora, muy bien desde el punto técnico y teórico. ¿De qué me sirve esto? ¿O qué información, mejor dicho, me da de la recta, que es el objeto geométrico que yo estoy todo el tiempo teniendo enfrente? Acá era el puntito de corte en el eje X, acá el puntito de corte en el eje Y. ¿Y la pendiente de qué me habla? ¿De un puntito en particular? Bueno, no. Me habla de esto, de cómo cambia o cómo varía, cómo crece, cómo decrece, dependiendo de cómo esté la recta, de un punto a otro. Ah, ahí dije dos palabras claves. Esto está íntimamente relacionado con lo que vamos a llamar inclinación de la recta. Esto. ¿Qué pasa si yo o mi recta cambia de esta forma, con distintas inclinaciones? Bueno, eso va a estar completamente ligado al estudio del parámetro de la pendiente, ¿sí? Piensen que si la pendiente me diera este valor, que estoy calculando, esta razón de cambio, me da un número muy grande, quiere decir que de algún modo la variación de la variable dependiente es muy grande con respecto a la variación de la independiente. Eso quiere decir que del primer punto al segundo hay mucho incremento, es decir, se me va muy para arriba la función. Si por ejemplo la razón de cambio me da cercana a 0, ¿qué me está queriendo decir? Que crece muy poco, ¿sí? Casi hasta horizontal podría decir, porque aumenta muy poquito de forma vertical respecto al incremento horizontal. Y después me puedo ir para el otro lado. ¿Qué pasa si esta razón de cambio, por ejemplo, me hubiese dado un número negativo? Bueno, ahí tiene que ver con que los roles se invierten ahora. En vez de aumentar, lo que va a pasar ahí es que, digamos, el incremento, al ser negativos, desde el punto 1 al punto 2, estamos decreciendo, ¿sí? Va a estar más abajo. Por eso es que esa variación de la variable dependiente me va a quedar como una cantidad negativa al hacer esta resta, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, todo esto lo vamos a generalizar acá abajo con los tres casos posibles, pero pasando en limpio y ya resumiendo en sí, decimos que la pendiente, si bien es una razón de cambio, podemos simplificar su concepto diciendo que es, o que habla de la inclinación de una recta. ¿Cuán inclinada está? Y para medir esa inclinación, podría ser este cociente, ¿sí? Delta y sobre delta x. Hagamos ahora sí un ejemplo que pueda reunir todas estas ideas y tantas aclaraciones que acabo de realizar respecto a lo que es la pendiente.
Miren acá, presento una función a modo de ejemplo que es y igual a 3 medios de x más 1. ¿Sí? Una función de este estilo, una función lineal. Primero, ¿es una función lineal? Bueno, basta con que cumpla esa definición. La estructura la está cumpliendo, a y b son reales, y a es distinto de 0, es una función lineal. Y de hecho ya puedo categorizar como 3 medios como pendiente, que sería el valor de la a, y 1 como ordenada al origen, ¿sí? Que es el valor de la b. Bueno, no me lo pide, pero si quisiera podría calcular quién es la raíz, ¿no? Basta con hacer menos b dividido por a, menos esto dividido por esto, y obtengo el valor de ese punto de corte sobre el eje de las abscisas. Bueno, me interesa que nos concentremos en este número, en 3 medios. En la pendiente es el número protagonista, siempre a mi gusto en una función lineal. Da mucha información. No quiero marginar al 1, pero hay mucho para hablar de este 3 medios y hay que entenderlo bien. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de definirla como una razón de cambio entre la variación de una variable respecto a la otra variación, ¿sí? Por eso es que lo presentamos así, como delta i sobre delta x. Las dos variaciones pueden ser números cualquiera. Y en algunos textos, libros, sitios de internet, o donde sea que vayan a buscar, porque a mí me ha pasado, redefinen, digamos, lo que es la pendiente de esta forma. Como que la pendiente, es decir, ese valor a, en este caso 3 medios, es la variación de la variable dependiente, todo bien hasta ahí, por cada unidad de la variable independiente. Y ahí me está haciendo un poquito de ruido, porque no me está hablando mucho de razón de cambio entre dos variaciones, me está diciendo que ya ese número, es decir, el 3 medios, que sería 1,5, de algún modo mide, o me está diciendo, que la variación de la variable dependiente, es decir, verticalmente, es de 1,5 unidades por cada una unidad de la otra variable. Es decir, si lo pienso desde el triangulito generado por estos dos puntos y la recta, me está diciendo que si yo quiero ir de acá a acá, lo que está pasando en ese ejemplo es que así, si me muevo una unidad, hacia arriba está aumentando 3 medios, es decir, 1,5. ¿Y está mal? ¿Está bien? Bueno, está bien. Es una equivalencia a la definición que hicimos en un principio. Y se les voy a mostrar rápidamente con esta tontería que les voy a mostrar acá. ¿Por qué? Porque si yo extraigo el 3 medios, que es lo que estoy mostrándoles acá, yo podría entender que ese 3 medios de algún modo está simbolizando o recreando la razón de cambio entre las dos variaciones. Por ejemplo, que el 3 por estar arriba representa la variación de la variable dependiente y que el 2 representa la otra variación. Y es correcto. Yo podría decir, tranquilamente puedo decir que no es que aumenta 1,5 así y que así aumenta 1. Puedo pensar que así aumenta 3 y así aumenta 2. ¿Y quién tiene la razón? Lo que dije al principio o lo que estoy diciendo ahora. Ambas, es lo mismo. Si yo presento una... Cambio el fibrón. Ese no funciona. Acá tengo este. Imagínense si yo les presento esta pendiente. 3 medios. Dividido 1, que es lo que primero digo, ¿no? La variación de la variable dependiente por cada unidad de la variable independiente. Es decir, yo podría construir la pendiente de esa forma. 3 medios sobre 1. Estamos de acuerdo que esa razón me daría... me daría 3 medios. ¿Y qué pasa si multiplico por 2, por ejemplo, en este caso, numerador y denominador? Es evidente, ¿no? Entonces, depende cómo yo escriba o quiera mirar la pendiente, estamos ante la misma idea o crecimiento. Da igual aumentar 3 unidades verticales y aumentar 2 horizontales que aumentar 1,5 verticales y aumentar una horizontal. ¿Por qué? Porque ahí estoy viendo con claridad que lo que tengo es una proporción, ¿de acuerdo? Estas dos razones son proporcionales. De hecho, acabo de mostrarles que esta es el doble de esta, ¿de acuerdo? Bueno, muy claro esto. ¿Con cuál vamos a quedar? Con la que les guste. A mí me da igual. Yo desde lo personal suelo utilizar la razón de cambio entre las variaciones. Es decir, me quedo con esta idea. Si yo veo que tengo como pendiente 3 medios, listo. Desde el punto que quiera partir a analizar ese incremento, voy a aumentar 3 y después me corro 2. Y listo, tengo el siguiente punto para poder trazar luego mi función lineal. Pero bueno, quería aclarar este detalle que a más de uno le ha quitado un poquito el sueño, dándole vueltas en la cabeza. Bueno, ¿qué pasa con el tema de los tipos de rectas? Ahora sí, ¿siempre son crecientes? No, obviamente, pueden ser decrecientes.
¿Y esos son los dos únicos casos? Bueno, acá estoy mostrando en el medio que hay un tercer caso, un tercer tipo de función lineal. ¿Será que esto es una función lineal? Sí, es una recta, evidentemente, y sí, es completamente graficable. Es un objeto geométrico ahí que lo estoy viendo como una recta horizontal. Le vamos a llamar recta constante, ¿sí? Bueno, ¿cuándo se van a dar cada uno de estos tres casos de rectas? Ya sabemos que una función lineal siempre es una recta. Ahora, ¿cuándo es creciente? Bueno, algo anticipé arriba cuando hablábamos de inclinación de la recta. Eso va a ocurrir cuando la pendiente, es decir, esta razón de cambio, esa división, me dé un número positivo, sea mayor que 0. Da igual que el número sea. Si es muy grande o muy chiquitito, lo que me está diciendo al ser positivo es que la recta va a crecer. Y acá, claro, si la pendiente es positiva y es un número muy grande, va a ser creciente y muy creciente. Es decir, esto va a tender a verticalizarse, es decir, crece muy rápido de un punto a otro. Y si, bueno, es positiva, pero es muy cercana a 0, por ejemplo, y no es tan grande la pendiente, sigue siendo creciente, pero su crecimiento es más aplanado, es más lento. No importa qué pase, la recta siempre va a ser creciente, si A es positivo o mayor que 0. Bueno, si A es igual a 0, habíamos hablado acá en la definición, este término no estaría y tendría una expresión de ese estilo, una expresión de la forma I igual a B. Bueno, en estos casos no voy a tener una función lineal, pero sí va a tener la forma geométrica de una recta. Y la forma va a ser su posición va a ser completamente paralela al eje de las abscisas. Es una recta horizontal, una recta constante, le vamos a llamar a partir de ahora. ¿Y a qué altura la voy a situar en cuanto a las ordenadas? A la altura de B, que va a ser su ordenada de origen, ¿de acuerdo? Es decir, que si tengo igual a 5, la recta horizontal va a estar ubicada en 5. Pendiente, obviamente, sería 0 en ese caso, y no me enrosco, simplemente es una recta constante. Bueno, ¿qué pasa si tengo ahora el otro caso, el tercer y último? Algo anticipé. Si ahora, en cambio, la pendiente es negativa o menor que 0, que es lo mismo, vamos a tener el caso contrario a este, en donde mi recta decrece. Bueno, estos serían los conceptos iniciales más importantes de lo que es una función lineal, de sus parámetros y qué cositas desde el punto de vista gráfico están representando ellos. Antes de proseguir, como tengo acá abajo preparado con la ecuación de la recta, según la particularidad y cantidad de datos que me otorguen, cómo encontrar esa ecuación de la recta, quería hacer un último comentario sobre la pendiente y qué relación tiene eso con esa famosa inclinación de la que hablaba de la recta. Bueno, miren acá, presento una recta y un cierto ángulo alfa que va a llamarse ángulo de inclinación de la recta. ¿Qué es un ángulo de inclinación de una recta? Bueno, es el ángulo que se define geométricamente entre este semieje positivo de las abscisas, es decir, la parte derecha del eje X, hacia la recta. Es decir, el ángulo comprendido entre esas dos rectas, entre esta semirrecta y esa recta, ese es el ángulo de inclinación de la recta, en este caso azul. Bueno, ¿qué relación tiene este angulito entonces con la pendiente de la recta? Con esa razón de cambio entre las variaciones, etc. Bien, fíjense un detalle acá. Acá tenemos un triángulo que se forma entre este punto 1 y punto 2, que son dos puntos pertenecientes a la recta, y este R, que bueno, es el que tenemos aquí debajo donde se forma el ángulo recto, ¿sí? Una cuestión de coordenadas cartesianas rectangulares. Bueno, miren el triángulo pequeño que acabo de señalar y el triángulo grande. Ambos triángulos son rectángulos, ¿cierto? Se ve con claridad. Ambos tienen un ángulo interno de 90 grados. Y si miramos bien, este ángulo que tenemos acá en P2 es un ángulo compartido tanto para el triángulo pequeño como para el triángulo grande. O sea que ya tenemos dos ángulos congruentes entre esos triángulos. Por una cuestión de consecuencia, este ángulo alfa y este ángulo alfa serán los mismos. Listo, entonces este ángulo de inclinación de la recta tranquilamente lo puedo trasladar acá como ángulo, que también se podía ver de una forma más directa, como ángulo correspondiente entre paralelas hacia aquí. Entonces todo esto que acabo de hablar es para decir que este alfa es el mismo que tengo acá, ¿de acuerdo? Es el mismo ángulo de inclinación de la recta. Bueno, y además, dicho sea de paso, los triángulos que tenemos ahí, por criterio de ángulo, 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 son semejantes. Sus lados son proporcionales y bla, 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 bla. No me meto tanto con eso por ahora. Sí me quedo con esta idea de que este ángulo es alfa, ¿sí? Es el ángulo de inclinación. Entonces, miren, yo podría prepararme acá adentro y plantear la definición
de cómo se definía la pendiente de una recta. ¿Cómo se definía la pendiente A? Como la razón de cambio entre la variación de la variable dependiente sobre la variación de la variable independiente. Delta I sobre delta X. Listo, me lo guardo. Y usemos la bolsa de herramientas antiguas de la secundaria y de álgebra y geometría, que tiene que ver con trigonometría elemental, con las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Planteemos la tangente. ¿Se acuerdan la tangente? La tangente era aquella razón entre el cateto opuesto del triángulo rectángulo sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Bien, entonces, si yo me paro en este ángulo alfa, en el ángulo de inclinación, ¿quién es mi cateto opuesto? Esto, ¿no es cierto? Delta I. ¿Quién es mi cateto adyacente? Delta X. Bueno, entonces la tangente de alfa, es decir, planteando la tangente de alfa dentro de ese triángulo, que era cateto opuesto sobre adyacente, es evidentemente esta razón. Y como estoy viendo en estos ambos renglones, delta I sobre delta X es la pendiente y delta I sobre delta X también es la tangente del ángulo. Por una cuestión de igualdad y de transitividad de esa igualdad, puedo afirmar que la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Bueno, y acá está, esto era lo que quería mostrar, que de algún modo la pendiente se relaciona íntimamente con el ángulo de inclinación de la recta. Ojo, la pendiente no es el ángulo, es una burrada decir eso. La pendiente es el resultado de calcularle la tangente a ese angulito, ¿sí? Ahora lo voy a mostrar con un ejemplo acá, a un costado. Pero bueno, en caso de que yo quisiera calcular cuál es el ángulo de inclinación de una recta dada su pendiente, lo que tengo que hacer es calcular la función inversa a esa pendiente. Es decir, la tangente a la menos 1 o el arco tangente de ese numerito A, que era la pendiente, calculando eso en la calculadora, pim, 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 salta que lo que me da va a ser el ángulo de inclinación. Bueno, miren un ejemplo súper elemental acá como para aplicar estos conceptos rapidito. Imagínense una recta centrada en el origen, como esta azul. Digo centrada en el origen porque por lo que veo acá no tiene ordenada al origen. Mejor dicho, sí lo tiene, solo que vale 0. Por eso es que no se visualiza un término independiente escrito, vale 0. Y su expresión es A por X, ¿sí? Siempre que tenga una expresión de este estilo, algo por X, con ordenada al origen que no se ve, estamos hablando de una recta que está centrada o que pasa por el origen. Bueno, imagínense que me dan el dato adicional de que el ángulo de inclinación de esa recta es de 45 grados, como acá acabo de dibujar prolijito, prolijito. ¿Qué pasa con el valor de A entonces? ¿Cuánto vale su pendiente? Y bueno, utilizando esta pequeña expresión que acabo de tener acá, que la pendiente es igual a la tangente del ángulo, pongo eso y la tangente de 45, todos sabemos que vale 1. Entonces listo, sí o sí la pendiente de esta recta tiene que ser 1, ¿de acuerdo? Bueno, entonces acá podría concluir entonces reescribir esta expresión, ya ahora sí con un valor bien particular, el correcto, de A. Y bueno, dicho sea de paso, cuando tenemos esta función lineal y igual a x o una x, estamos ante la presencia de una función lineal que tiene un subnombre particular que se llama función identidad, ¿sí? Va a ser muy importante cuando se vean funciones inversas y otras cositas más adelante, este nombre, la función identidad. Bueno, listo, tema pendiente. Pasemos a lo siguiente. Ecuación de la recta, dada su pendiente y un punto. Es decir, ¿cómo puedo calcular yo, en este caso bien particular de calcular la ecuación de la recta? Está y igual a por x más b, es decir, obtener esa ecuación. Si yo tengo solo de dato la pendiente de la recta, es decir, a, y si tengo un punto perteneciente a esa recta, x0 y 0, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Datos que tengo pendiente y un punto, que acá lo puse de forma particular con el subíndice 0, ¿no? Acá escribí, digamos, dibujé una situación muy similar a esta, como para ponernos en sintonía desde el punto de vista gráfico, pero es la misma situación. A este punto sería el punto perteneciente a la recta P sub 0, que es el que yo tengo. No se ve, pero a mí me otorgan la pendiente de la recta, es el numerito, lo tengo como dato. Bueno, y acá señalicé un punto genérico perteneciente a la recta P. No le puse subíndice, pero lo puse como un punto genérico que está dentro de la recta. ¿Por qué hago eso? Recordando antes, para calcular la razón de cambio, ¿no? Para utilizar la definición de la pendiente. Bueno, ¿qué decía la definición de la pendiente? Que era la razón de cambio entre la variación de la dependiente sobre la variación de la independiente. Es decir, sobre esa expresión la tenemos que saber de en adelante de taquito. A es igual a esta razón que tenemos acá.
a ese cociente. Bueno, ¿qué pasa? Empiezo a despejar entonces. Multiplico ambos miembros por x menos x0 y lo que voy a tener es esta nueva expresión que tengo acá. Y esto que tengo acá ya es la ecuación que estaba buscando yo, es decir, la expresión que me va a generar cuando yo sustituya ahí adentro por el punto que a mí me otorguen y la pendiente que a mí me otorguen. A ver, para que se entienda más claro, porque tantas letritas a veces marea, recordar que A es dato y estas coordenadas son datos, o sea que esto lo tengo y esto lo tengo. Basta con sustituir en esos tres sitios por los valores que a mí me den y yo ya tengo elaborada y bien definida la ecuación de la recta como se ve acá. Miren este ejemplo. Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente menos 2, ese es mi dato, y que pase por el punto S de coordenadas menos 1, 3. Acá tengo el dato. Bueno, ni siquiera hago este planteo, inmediatamente reciclo y utilizo esta ecuación que tengo acá recuadrada. Reemplazo por I0, por A y por X0. Jugando con los signos acá, corrijo, distribuyo y al mismo tiempo sumo ambos miembros de este paso a este paso por 3, ¿no es cierto? Sumo 3 y lo que hago haciendo eso es despejarla ahí, para ya llegar a la ecuación explícita, ya bien definida de la recta. Agrupo estos dos términos independientes y acá tengo evidentemente la ecuación de la recta que cumple con esta consigna. Fíjense a lo que llegué. Pendiente menos 2 lo cumple. ¿Y pasa por el punto menos 1, 3? Sí que pasa. Miren acá, si yo reemplazara por menos 1 ahí adentro, tendría esta situación, ¿no? Y menos 2. Por menos 1, ¿cuánto me da? 2 positivos. Perdón, acá no va 3, sino va 1. Menos 2 por menos 1 me da 2. Y más 1, ¿cuánto me daría todo eso? 3. Ah, o sea que evidentemente en x igual a menos 1, el valor de la y daría 3. Es decir, para menos 1 de la x me está dando 3. Quiere decir que el punto S está dentro de esta recta. Esta ecuación está súper bien hallada, así que lo tenemos listo. Bueno, y acá de Yapa está el gráfico que me pedía la consigna también, no recuerdo si lo había leído, pero está bien representado. Fíjense que tenemos el punto S que estaba en la ubicación menos 1, 3, y la recta, lógicamente, tiene que pasar por ahí, porque yo forcé que pase por ahí al reemplazar por esas coordenadas dentro de mi ecuación. Y se ve con claridad que la pendiente es menos 2 también, ¿no? Miren acá. ¿Cuál es la razón de cambio desde acá hasta este punto? Acuérdense que puedo medir cuánto varió desde acá hasta acá. De la variable dependiente, es decir, de la variable y, ¿cuántas unidades bajó? 2. ¿De acuerdo? Bajó porque estoy viendo con claridad que el punto este está más abajo, o sea que tendría como delta y sobre delta x, es decir, en delta y que estoy viendo, que es menos 2, porque bajó 2 unidades. ¿Y cuál fue la variación de la variable dependiente desde ahí hasta el otro punto? Mido esto, esta longitud. ¿Cuánto fue? De 1 unidad, ¿no es cierto? Y bueno, evidentemente acá tengo la pendiente menos 2, que efectivamente también garantiza de que esta recta es la correcta. Bueno, mucha charla ahí abajo, pero bueno, es para reforzar todos los conceptos. Basta con aplicar esta formulita y dejar bien explícita la recta como para poder responder la consigna. Después si se grafica y listo. Pero ahí vemos la rapidez con la que actúa esta fórmula si es que a mí me otorgan siempre como dato un punto de la recta y su pendiente. Bueno, en esta nueva oportunidad la necesidad de búsqueda de la ecuación de la recta es otra. Es otra porque depende de los datos iniciales que a mí me proveen y en este caso vamos a ver qué pasa si yo tengo dos puntos. Es decir, quiero encontrar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos bien determinados. No tengo la pendiente de antemano. Bueno, ¿cómo se hace esto? De forma intuitiva yo podría encarar de la siguiente forma la cosa. Tengo dos puntos, entonces tranquilamente puedo plantear una razón de cambio, es decir, calcular la pendiente entre estos dos puntos y así obtener este numerito A de la recta, ¿no es cierto? De esta ecuación de la recta que tenemos siempre como I igual a A por X más B. Y una vez que tengo esa pendiente, encima voy a tener los dos puntos aún. Entonces puedo usar la técnica o la ecuación que ya encontramos hace unos minutos atrás en este mismo video. Bueno, tranquilamente es válido eso. Lo que se va a intentar mostrar acá es una deducción similar a esa, que está íntimamente relacionado,
Y lo que me va a facilitar esta ecuación a la que yo voy a llegar acá de forma general es que no hace falta hacer el cálculo secuenciado y después volver a reemplazar, sino, no, todo eso lo reúno directamente en esta ecuación general y basta con poner las 4 coordenadas de los dos puntitos y ya queda bien determinada esta recta que estamos buscando, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cómo se llega a eso? Por una cuestión de semejanza de triángulos como lo que hablamos hace un ratito. Fíjense que tenemos dos puntos como dato, P sub 0, P sub 1, y encima agrego un tercer punto genérico P, que es de la recta, ¿de acuerdo? Entonces, ya ahí, por lo que estoy viendo, se empiezan a generar varios triangulitos, y encima agrego como puntos, que van a ser vértices también acá adicionales, para una cuestión de nomenclatura, ser claro a la hora de delimitar bien los triangulitos. Este le llamo R, S y T, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es la relación acá entre estos triángulos? Es que son semejantes. ¿Quién es semejante con quién? Bueno, chequear que los ángulos que tenemos acá, yo le puse alfa 2, alfa 1 y alfa, son todos el mismo ángulo de inclinación, ¿sí? Por lo que habíamos hablado unos minutos atrás en el otro esquema y en la otra ecuación de la recta que estábamos buscando. La situación es análoga, así que esos ángulos son iguales, todos los triángulos tienen un ángulo interno recto, y por ende, y por consecuencia, el tercer angulito también es el mismo, lo comparten. Así que evidentemente son semejantes los tres triángulos. Inmediatamente puedo decir que sus lados entonces serán proporcionales. Bueno, y con eso me voy a quedar, voy a jugar con las proporciones entre los lados de estos triángulos. ¿De qué triángulos particularmente? Bueno, de los dos que acabo de pintar acá, de estos dos chiquititos, que son los que yo resalté acá. Bueno, lo que escribí acá es la relación de semejanza entre estos tres triangulitos, que bueno, lo destacamos para que quede más claro aún. El triángulo PRP1, este es semejante a P1, T, P0. Y a su vez esos dos son semejantes al triángulo que los contiene, PSP0, ¿de acuerdo? Clarísimo, por lo que acabamos de decir hace un momento. Sin embargo, repito, vamos a plantear una proporción entre los lados de estos dos triangulitos que tengo pintados acá. Bueno, recordar entonces eso. Puedo plantear distintas razones entre lados, siempre y cuando sea correspondiente en uno y en el otro, y ahí voy a poder igualar esas dos razones, ¿sí? Por una cuestión de proporcionalidad de lados y por la semejanza de triángulos que subyace entre ellos. Bueno, ¿cuáles son las razones que voy a plantear? Por ejemplo acá, vamos al triángulo de arriba, voy a agarrar el cateto opuesto de este ángulo y el cateto adyacente de este ángulo, es decir, estaría calculando la tangente. Bueno, y acá tengo planteada esa primera razón, PR sobre RP1. Y de forma análoga voy a calcular la misma razón en el otro triangulito, es decir, cateto opuesto aquí, que es P1T sobre TP0. ¿De acuerdo? También sería la tangente de alfa 2 en ese caso. Y recordar que este alfa 1 y alfa 2 son los mismos. Por lo tanto, esas dos tangentes serían las mismas. Está súper claro que esa igualdad se cumple, ¿no es cierto? Por razones obvias y por donde se lo quiera analizar. Bueno, basta con ahora calcular y buscar la expresión para cada uno de estos segmentitos y calcularlo mediante las diferencias que hay que hacer, que ahora lo voy a mostrar acá, y ahí me va a quedar ya bien determinada la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos. Por ejemplo, el segmento PR, que es este que tengo acá, el cateto opuesto del triángulo de arriba, es el resultante de calcular la diferencia entre la ordenada de P y la ordenada de R, y eso lo miro inmediatamente en este eje, ¿no? I menos I1. Por eso es que acá tengo I menos I1. Bueno, después RP1 sería RP1, este cateto adyacente, y eso lo debo mirar sobre el eje de las abscisas haciendo la diferencia X menos X1. Y ahí lo tengo. De forma equivalente voy a plantear las diferencias en esta otra razón y ahí llego a esto. Bueno, listo, no mucho más para hablar. Basta con ahora reemplazar acá, 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 acá y acá por las 4 coordenadas que tengo yo siempre de antemano de los puntos iniciales y voy a poder determinar esta ecuación de la recta. Como lo muestro en este ejemplo, miren. Plantear o hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto P de estas coordenadas y Q que tiene estas coordenadas. Y encima se pide graficar. Muchas veces me piden que se verifique, comprobar que los puntos están en la recta. Bueno, en este caso lo vamos a mencionar nomás, o va a quedar como ejercicio para ustedes, pero siempre está bueno como chequear como para estar 100% seguros, ¿no? Bueno, inmediatamente mirando acá, reemplazo en esos 6 lugares que mencioné por las 4 coordenadas que tenemos de antemano, como teníamos acá en un principio, que en este caso las coordenadas son x0, y0, x1 e y1. Pregunta que puede pasar todo el tiempo. ¿Da igual poner
como x0 e y0 a estas que ponerlas acá, es decir, invertir los roles? Bueno, daría lo mismo. Desde el punto de vista gráfico sería como considerar como punto inicial a P y punto final a Q, y invertir los roles sería tener el punto inicial acá y el punto final acá. Cuando planteemos las diferencias, lo que va a pasar es que de alguna forma me van a quedar números positivos, y si lo hago de otra forma, me van a quedar las diferencias como números negativos. Pero al hacer los cocientes, esos signos se corrigen y vamos a llegar siempre a la misma ecuación de la recta. Así que no se preocupen en ese sentido, da igual quién es el punto inicial y quién es el punto final, siempre y cuando respetemos este orden, digamos, de diferencias como lo indica esta ecuación general. Planteo la situación, empiezo a corregir tema de signos, acá puedo ya empezar a hacer operaciones, reduzco y de algún modo ya llevo a 5/3, que está cumpliendo el rol de la pendiente. Ya lo verán más adelante. Bueno, después multiplico ambos miembros acá. Recuerden que para encontrar la ecuación explícita de la recta, tenemos que despejar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, multiplico por x más 1 ambos miembros, luego resto ambos miembros por 2, y acá operando estos dos términos independientes, me queda menos 1/3. Que bueno, dicho sea de paso, entonces esta sería la pendiente, y este numerito que está acá, en realidad con este signo, sería la ordenada. ¿De acuerdo? Listo. Si yo quisiera graficar entonces la situación, acá tengo los dos puntos, ¿de acuerdo? Q y P. Obviamente que la recta que yo encontré pasa por ellos dos. La ordenada del origen evidentemente coincide con en este eje de ordenadas. Está cortando mi recta ahí abajo, muy cerquita del 0. ¿En dónde lo va a cortar? En menos 1/3. Porque este valor, perdón, es el punto de intersección sobre el eje de las ordenadas, ¿no? La ordenada del origen. Bueno, y si quisiéramos ser más quisquillosos y verificar esto, como acá lo puse como tarea, podríamos tratar de verificar que P y Q pertenecen a la recta. Desde el punto de vista visual, casi como que es obvio, ¿no? Coincide la ordenada. Podríamos jugar con la pendiente de subir 5 unidades y correrme 3 hacia la derecha, y voy a caer en un punto que está sobre esta recta. Es decir, visualmente podría verificarlo. Pero si lo quisiera ver analíticamente, bueno, para ver que P pertenece a la función sería la recta que acabo de encontrar, ¿cierto? Esta es mi f de x. F de x sería 5/3 de x menos 1/3. Es decir, f de x, estamos de acuerdo que es lo mismo que decir y, ¿no es cierto? Si quiero ver que P pertenece a esta función, basta con sustituir. Entonces, la abscisa de P, ¿quién es? 2. Entonces lo que voy a calcular es f de 2. Reemplazo por 2, hago esta operación y eso me debería dar 3, que es la ordenada, ¿no es cierto? Es decir, cuando x vale 2, la ordenada y vale 3. Si a mí me da 3, entonces significa que el punto pertenece a f. Del mismo modo, tengo que hacer la cuenta con q y calcular que f de menos 1 es igual a menos 2. Y ahí estaría satisfaciendo la idea de que este punto está dentro de la recta. Bueno, no van a tener problema, lo pueden hacer en un toque y la cosa da perfecto. Hasta el momento conocemos a la función lineal como aquella que tiene la forma y igual a a por x más b. Y es cierto, así se define una función lineal, con esa expresión como un polinomio de primer grado. Desde la geometría analítica, yo lo que podría hacer es mirarlo netamente como un ente geométrico, que es una recta, todos ya sabemos eso, y lo que se suele hacer muchas veces es expresar esa ecuación de una nueva forma alternativa, y eso va a provocar, no complicar las cosas, sino que se pierdan algunos parámetros importantes como la pendiente y la ordenada, y aparezcan otros como por ejemplo las intersecciones con los ejes. Bueno, estas distintas alternativas de expresar mediante ecuaciones a la recta son las distintas formas que existen. Y bueno, acá vamos a ver 3 de las tantas que hay, que son las más comunes, ¿sí? Bueno, la que conocíamos hasta el momento como función lineal, vamos a llamarla a partir de ahora que es la forma explícita de la recta. Se explicita bien la recta cuando estamos teniendo una ecuación en donde la y, es decir, la variable dependiente, está despejada, ¿sí? En términos de x. Bueno, si yo tengo la y despejada y de este lado tengo mi polinomio en primer grado, listo. Eso es entonces la forma explícita de la recta. Y ya sabemos entonces, pasando en limpio, que es la pendiente y la ordenada, los dos parámetros que sobresalen en esa expresión. Tranquilamente yo lo que podría hacer es ese polinomio de primer grado, igualarlo a 0. Si yo logro hacer eso, y bueno, acá acomodándolo por una cuestión de orden, voy a tener un término con x, un término con y y un término independiente. A esa forma, media así chata parece, le vamos a llamar forma implícita, donde no se puede apreciar mucho a simple vista,
pero muchas veces sirve por una cuestión de comparación, ordenar, y etcétera. El tema es que aparece una tercera forma que se llama forma segmentaria, esta está muy buena, que me permite ver rápidamente las intersecciones con los ejes, como anticipé hace un momento. Fíjense que la particularidad de la expresión, acá no están igualadas ni a 0, ni la i, ni a la i, sino que está igualada a 1, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver mucho después, muy parecido con cónicas también, cuando lo estudien en profundidad. Más allá de eso, destacar lo siguiente. Si yo tengo igualado ahí, el número que aparezca como denominador debajo de la x va a ser la intersección con el eje x, ¿de acuerdo? Mi raíz, acá lo estoy aclarando. Y debajo como denominador en esta segunda fracción, ese coeficiente beta que estoy señalando acá va a ser la ordenada al origen. De algún modo estaría simulando el valor de b de arriba. No puse b para no generar confusión, pero en definitiva estos valores deberían ser los mismos, ¿de acuerdo? Bueno, esto se puede demostrar tranquilamente en una serie de pasos muy chiquititas, en una cantidad de pasos muy pequeñas, haciendo un pasaje desde esta expresión a esta. ¿Cómo? Bueno, como acá lo voy a mostrar en un ejemplo, nada más que de forma general. Si yo trato de pasar de esta forma a esta forma, igualando a 1 y tratando de escribir a la x y a la y de esta forma, lo que me va a quedar acá debajo de la x es la expresión menos b sobre a. Y todos sabemos que menos b sobre a, por lo que hablamos antes, es la raíz. Y de este lado me va a quedar la b. Entonces, claramente, si yo hago ese pasaje, debajo de la x me queda la raíz y aquí la ordenada. Bueno, lo comento esto porque no entra en la pizarra toda esa demostración teórica, pero tranquilamente lo pueden deducir ustedes en el margen de la hoja. Queda como tarea. Bueno, 3 ejemplos rápidos y al paso. Miren, ¿qué pasa si yo quiero empezar ahora así a mover de una forma a la otra las ecuaciones? El primer caso que planteo es de la forma explícita a la implícita. Es decir, de acá a acá. ¿Qué tengo que hacer? Igualar a 0. ¿De acuerdo? Pasando limpio entonces. Si quiero llegar a la forma explícita, igualo a i. Si quiero llegar a la forma implícita, igualo a 0. Y si quiero llegar a la forma segmentaria, igualo a 1. Bueno, y acomodo esto para que tenga esta pinta. Ya lo vamos a ver acá. Bueno, entonces igualo a 0. Y eso se hace muy rápidamente, como acá lo muestro. Acomodo y ahí tengo bien quiénes serían a, que sería 3. B sería menos 1. Y C evidentemente es menos 4, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si yo quiero ahora pasar de la explícita a la segmentaria, a esta que se ven las intersecciones con los ejes? Bueno, debería igualar a 1, ¿de acuerdo? Miren cómo es la cosa. Entonces, primero agrupo las x y las y de un mismo miembro. Por eso es que resto ambos miembros por 2x y me queda así. Ya lo ordeno. Y acá tengo igualado a 3, no tengo igualado a 1. Entonces, ¿qué se hace? Se divide ambos miembros por este coeficiente que tengo acá, por este término. Divido por 3, acá, acá y acá, y así me queda la cosa. Si bien acá ya tengo quién es beta, porque tengo debajo de la y el número 3, acá como que no tengo bien definido quién está debajo de la x. Entonces debo reacomodar esto, ¿no es cierto? Bueno, jugando ahí, ustedes sabrán como más les guste pasar de esta expresión al término abajo, puedo ver con rapidez que si divido a este coeficiente, por ejemplo, por menos 2, voy a anular el 2 que tengo arriba, y después multiplico por 3 y voy a obtener este menos 3 medios que tengo ahí. Repito, como más les guste, como mejor lo entiendan esa parte bien de aritmética, lo corrigen, pero la idea fuerte de esto es tratar de expresar a la forma segmentaria como x sobre algo e y sobre algo, para ver claramente quiénes son esos algo que van a ser las intersecciones, ¿de acuerdo? Siempre será como el inverso de lo que tengo ahí. ¿De acuerdo? Una vez que tengo esto listo, igualado a 1, con los números y los coeficientes bien definidos debajo, ya está. Esta es la intersección en el eje X y la intersección en el eje Y. Tranquilamente podría graficarlo a esto. Sobre el eje X puedo situar el valor menos 1,5 como punto de corte y en el eje Y el valor 3. Uno esos dos puntos con una línea recta y ya tengo la gráfica a través de la forma segmentaria, ¿no? Perfecto. Es útil hasta para la graficación. Bueno, ¿qué pasa si ahora quiero hacer el método inverso? Es decir, pasar de la forma segmentaria hacia la forma explícita. Es de algún modo deshacer lo que acabo de hacer. Y justo tomo el mismo ejemplo para ver el camino inverso y verificar que llego a lo mismo. Es decir, tomen esto y empiezo a desarmar. Si quiero ir a la explícita, tenía que igualar a quién. Ahí. Entonces, listo, empiezo a despejar este término, que acá lo hice. ¿Y luego qué hago? Reparo este tema del 3 medios que tenía acá, como hicimos hace un ratito, y voy a obtener 2 tercios multiplicando la x.
Ahora multiplico a todo por 3, obtengo esto, distribuyo y llego. Fíjense entonces que esto que tengo acá es lo mismo que lo que tenía inicialmente acá, ¿no? Así que estamos en lo cierto de que son expresiones equivalentes. No hago los gráficos de esto, quedan como tarea, pero tranquilamente pueden verificarlo y hacer los tres. Bueno, ¿qué pasa con esto de las rectas ahora sí, paralelas y perpendiculares? Un comentario nomás, porque no voy a hacer ejemplos puntuales de este tema, porque tiene que ver con lo anterior, pero sí destacar la cuestión teórica más importante y las definiciones. A ver. Consideremos dos rectas. Una que tiene de ecuación a sub 1 por x más b sub 1, es decir, pendiente a1 y ordenada b1. Y una segunda recta que tiene pendiente a2 y ordenada al origen b2. Bueno, ¿cuándo se va a dar que estas dos rectas son paralelas o perpendiculares? Bueno, la relación y, mejor dicho, la condición que debe darse en esos coeficientes o parámetros entre las rectas para que se cumpla esa idea de paralelismo o perpendicularidad, tiene que ver con la pendiente. La ordenada al origen, ahí, a un costadito, me interesa analizar siempre la pendiente. En el primer caso, para que dos rectas sean paralelas, para que R1 sea paralela a R2, este es el símbolo de paralelo, lo que tiene que cumplirse es que las pendientes sean las mismas, sean iguales. Es decir, dos rectas son paralelas. Si dos rectas son paralelas, entonces sus pendientes son iguales. Y viceversa, porque esta es una bicondición, ¿de acuerdo? Si sus pendientes, la pendiente de dos rectas, son la misma, entonces significa que son paralelas, ¿de acuerdo? Así que esto va así y viene así. Lo mismo acá con la idea de perpendicularidad. Lo aclaro ahora para después no olvidármelo. Bueno, desde el punto de vista gráfico, es casi hasta intuitivo el tema del paralelismo. Fíjense que acá tengo dos rectas que son paralelas, no se cortan nunca, y la única forma en la que eso ocurre es que tengan el mismo ángulo de inclinación, ¿de acuerdo? Y si el ángulo de inclinación es el mismo, la tangente de ese ángulo sabemos que está representando la pendiente, y ahí evidentemente la pendiente será la misma, ¿de acuerdo? De algún modo como que la razón de cambio es exactamente la misma en la primera recta que en la segunda. Obvio que sus ordenadas al origen son distintas en ambos casos porque tienen distinta altura, digamos, esos puntitos sobre el eje de las ordenadas. Pero estamos de acuerdo con que las pendientes son la misma. Es casi visual. Y por otro lado, esto sí que no es poco intuitivo de ver, pero muy fácil de recordar. Miren, ¿dos rectas son perpendiculares? Sí, y solo sí. El producto de sus pendientes, es decir, A1 por A2, es igual a menos 1. Bueno, es muy normal verlo así en cualquier texto, o en algunos escriben esta que es la equivalente. Despejo A1, es decir, la pendiente 1 la pongo en función de la segunda pendiente, y lo que me está diciendo es que las pendientes guardan una relación de que una es la inversa y opuesta de la otra, ¿sí? No importa quién ponga primero, siempre se cumple esa idea. Una siempre es la inversa y la opuesta de la otra. Por ejemplo, si una recta tiene pendiente 3 medios, como por ahí había leído, la otra, para que sea perpendicular, tiene que ser inversa, es decir, 2 tercios, y opuesta, es decir, negativa. Paso en limpio. Si una pendiente es 3 medios, la otra, para que sea perpendicular, tiene que ser menos 2 tercios. Si una pendiente es menos 5, la perpendicularidad va a ser 1/5, ¿de acuerdo? La doy vuelta y le cambio el signo. Ese producto siempre dará menos 1. Bueno, y hasta acá más o menos llegaríamos. Lo que sí puedo mencionar de esta idea de paralelismo y perpendicularidad, que ahora van a poder hacer los ejercicios de la práctica 10, 11, 12 y 13, desde el 10 hasta el 13, es que se empiezan a combinar las cosas. Por ejemplo, tranquilamente a mí me pueden poner una consigna del estilo hallar la ecuación de la recta paralela a tal. Entonces ya en esa pequeña frase me está diciendo que quiero que sea paralela, y para que sean paralelas me tengo que quedar con que las pendientes sean las mismas. Entonces ya tengo ahí quién es el dato de la pendiente, y encima que pase por tal punto. Entonces uso la ecuación de la recta, dada su pendiente y un punto. Bueno, y empiezo a combinar todas las cuestiones teóricas que vinculamos hoy entre sí. ¿De acuerdo? Esto es simplemente un pantallazo rápido de lo que es rectas paralelas y perpendiculares, pero repito, en las consignas de los ejercicios van a ver que se relaciona mucho con lo que vimos antes, ¿de acuerdo? Les mando un abrazo, bueno, y que tengan muy lindos días en estos últimos que quedan de vacaciones. Hasta la vista.